Bueno, seguimos recorriendo Autoclásica, una de las piezas que nunca vimos, o por lo menos yo es la primera vez que la veo, es esta réplica o recreación del auto personal que supo tener Edsel, el hijo de Henry Ford, allá por mediados de los años 30. La historia cuenta que cuando el hijo de Ford viajó a Europa para completar sus estudios y para aprender un poco más acerca de la industria del automóvil, volvió enamorado con, digamos, las líneas europeas, y lo primero que hizo cuando llegó a Estados Unidos a su retorno fue pedirle al diseñador de Ford que le hiciera un auto especial, un auto con carrocería de Roadster o de Speedster, con líneas mucho más modernas de las líneas que tenían los Ford de aquella época. Para ello utilizaron, bueno, un chasis de Forte con una mecánica V8. Hicieron este desarrollo muy atractivo, con líneas aerodinámicas, algo que se empezaba allá a utilizar en Europa para ese entonces. La verdad, esta recreación está muy bien hecha, utilizando el mismo color del auto, que es un auto único, y que, bueno, sí, existe en Estados Unidos, está guardado en un museo. Bueno, lo más cercano que vamos a poder estar de un auto así es esta recreación. Bueno, seguimos recorriendo la muestra. En este momento estamos en el stand del Citroën Club Buenos Aires, y como saben que se está cumpliendo 70 años del nacimiento del 12B, han traído las distintas generaciones de 12B y 13B que se han fabricado en Argentina. Nosotros hemos estado en los festejos en Francia, pero vamos a hacer aquí un alto porque, a diferencia de lo que vimos en Francia, acá tenemos toda la paleta de lo que se ha fabricado en nuestro país. El 12B nació en 1948, si bien se gestó mucho antes de iniciada la Segunda Guerra Mundial a través de los prototipos de TPB. El auto terminó, justamente por el paréntesis de la Segunda Guerra Mundial, terminó de gestarse, de evolucionar y de lanzarse al mercado en 1948, pero aquí a la Argentina llegó recién en 1960. En 1958 llegó la primera empresa, que se llamaba Stout y Compañía, que era una empresa que representaba a Citroën y empezó a vender los primeros vehículos de la marca, vehículos tracción Avant principalmente. Y luego en 1959, con la firma del decreto para incentivo de la fabricación o de erradicación de capitales en Argentina para la fabricación de vehículos, la firma de Andrés Citroën hace pie en Argentina, y en 1960 empieza a fabricar los primeros 12B que tenían muchos componentes extranjeros. Este es uno de los primeros 12B, como los de 1960 que les digo que se estaban fabricando en Argentina, que tenían la particularidad de tener 4 ventanas, 2 por cada lado, y tenía lo que se llama el capó, que se lo conoce como capó belga, que es el capó con la chapa acanalada, para golpes finitos, el motor de 2 cilindros boxer de 425 centímetros cúbicos y tan solo 12 caballos de fuerza. Ya al poco tiempo el auto empezó a ser exitoso en nuestro mercado, por lo cual Citroën amplía la variante de carrocerías, trayendo o empezando a fabricar en 1962 la variante furgón, y en 1963 la variante pickup. En 1963 empieza a aparecer la variante de carrocería con 6 ventanas, o sea 3 por lado. Aparece la ventana en lo que es el panel trasero o el pilar C. Y ese modelo, entre 6 ventanas y 4 ventanas, se fabrican indistintamente hasta 1966. En 1969 llega lo que sería el 13B, adquiere otra denominación que solamente se utilizó en nuestro país, porque en Francia se siguió fabricando bajo el nombre 12B. Cuando evolucionó se empezó a llamar 12B6, y en Argentina fue el único lugar donde se lo denominó 13B. En este caso ya el motor había cambiado, había dejado de ser el de 425 centímetros cúbicos
y había empezado a hacer el de 602 centímetros cúbicos, que era el primer motor que también equipó a los Dayan, y tenía 32 caballos de fuerza, por lo cual ya el auto tenía otras prestaciones, se movía mucho más ágil. De estos 13B que se fabricaron hasta que Citroën decidió retirarse del país y dejar la fabricación de los autos, que fue hasta 1980, aparecieron otras variantes que fueron mejorando un poco las prestaciones y mejorando ciertos aspectos estéticos. Acá tenemos justamente presentes dos de esas opciones. Uno fue el Prestige y el otro fue el M28. El M28 tenía unas franjas laterales y venía en una paleta de colores bastante acotada. Es uno de los modelos también más buscados hoy en día porque se fabricaron realmente muy poquitos. A partir de los 80, como ya les decía, Citroën deja el país y quien en ese momento era el dueño de la empresa Daher Bogue, que era el ingeniero Eduardo Sallari, decide comprar no solo los activos que tenía Citroën acá en la Argentina, sino todo lo que representaba Citroën como para seguir fabricando los autos, y empieza a fabricar en 1982-83 los primeros IES 13B, siglas que corresponden a Industrias Eduardo Sallari. El auto era exactamente igual al 13B que se había dejado de fabricar, que era el 13B M28, tenía otros colores, y al poco tiempo Citroën le empieza a exigir a Eduardo Sallari que había algunas patentes propias de la marca Citroën que no podía seguir utilizando. Dentro de esas patentes estaba la de la suspensión típica de los 12B y la de la caja de cambios, por lo cual empieza a haber modificaciones en ese sentido, y también en la parte estética del auto. Ahí es donde nacen los IES América y Super América, que las diferencias son muy notorias. Si bien mantiene la estampa general del auto, cambia capó, cambia guardabarros, parrilla, paragolpes. Este es un América que seguía manteniendo el mismo parabrisas chico con la ventilación característica que se abría desde adentro de los Citroën. El Super América esto lo modificó porque se eliminó esta apertura de ventilación característica y el parabrisas llegó prácticamente hasta la misma línea donde termina la ventilación, y además dejó de lado el tablero característico de los Citroën con su palanca de cambios al tablero, y equipó un tablero mucho más moderno, ya con inyectado, y caja de cambios al piso de 4 velocidades. Bueno, el Méhari se fabricó entre 1968 y 1988 en Europa, mientras que en Argentina y en Uruguay se fabricó a partir de 1971 y hasta 1980 en Argentina, porque Citroën se fue del país, y hasta 1981 en Uruguay, que siguió fabricándolo la firma Nordex, que estuvo siempre emparentada tanto con los vehículos de la marca Citroën como también de Peugeot. Y a diferencia de los modelos europeos que vimos en el programa cuando fuimos a la vez allá a principios de año, las diferencias en realidad estéticas son muy pocas. Lo que diferenciaba el modelo europeo del modelo nacional o del modelo sudamericano es que la plataforma era distinta. El motor, si bien era el mismo motor, el de 602 centímetros cúbicos, tenía diferente potencia, y la carrocería no era en ABS como se hacía en Europa, sino era de PRFB, o sea, plástico reforzado con fibra de vidrio. Bueno, ya lamentablemente nos estamos despidiendo del programa, se nos ha acabado el tiempo, y dentro de los aniversarios también podemos destacar en este 2018 los 40 años de vida del BMW M1, a mi gusto el BMW más lindo de todos los tiempos, carrocería diseñada por Giugiaro, con muchísima tecnología aplicada por BMW que había sacado de distintos concept car y de la competición. Este auto también compitió en aquella mítica categoría que se creó en torno a este auto, que se llamaba Procar,
que era la antesala de la Fórmula 1, en la que compitió también nuestro coterráneo Carlos Reutemann. Así que con estos 2 ejemplares de los 4 o 5 que hay en el país de M1, nos estamos despidiendo, espero que lo hayan disfrutado. En esta edición nos hemos centrado principalmente en los aniversarios, la verdad que la muestra es grandísima, da para hacer 4 o 5 programas, pero lamentablemente no podemos. Así que bueno, como les digo siempre, quieren ver nuestros programas, tanto este como anteriores, pueden hacerlo a través de nuestra página web www.escalaclásica.com.ar y ver los programas entonces a través de nuestro canal de YouTube. Será hasta dentro de 7 días. Muchas gracias por su compañía.